Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. Pokémon. Y Transmigrated to Ice 81. Por supuesto, el número 1 del mundo, Incineroar, suena un poco irreal en el mundo real. Después de todo, las estadísticas y tácticas de los juegos solo sirven como referencia. No se pueden aplicar a las batallas reales. Les daré un ejemplo. Tomemos como ejemplo a Regieleki y Slowbro. En cuanto a velocidad, sin duda son mundos aparte. Pero incluso con una diferencia de velocidad tan grande, el juego sigue siendo por turnos. Tú me golpeas una vez, yo te golpeo una vez. Pero en una batalla real, ¿podría ocurrir algo así? Mientras Slowbro prepara un movimiento, Regieleki probablemente podría lanzar 10 en el mismo tiempo. Dicho esto, Stephen todavía no niega que Incineroar es un Pokémon increíblemente excelente y prometedor. Karen, a quien Stephen estaba señalando, se congeló por un momento antes de hacer pucheros y murmurar. Este tipo y oye. No es justo. ¿Por qué no me das un Pokémon nuevo también? Gritó Will con dramatismo. A Stephen no le importó este payaso y en su lugar recurrió a Kukui. Está bien, profesor. Estoy dispuesto a pagarlo. No hay problema. De hecho, el estado actual del ítem no es adecuado para que lo críe un entrenador novato. Es mucho mejor que vaya a un entrenador adecuado, dijo Kukui con cariño, accediendo de inmediato. Kukui era un hombre bondadoso, y además, ahora estaba seguro de que el invento de la llamada máquina de movimiento fue creado por el joven que tenía delante. Este chico estaba destinado a convertirse en una figura que revolucionaría el mundo Pokémon. Ganarse su favor fue un trato sin desventajas. Cuando Stephen tomó la Pokébola que contenía al ítem de Kukui y se la entregó a Karen, ella hizo pucheros y dijo. ¿Estás tratando de conquistarme, Porque eres mi compañera, replicó Stephen dándole un golpecito juguetón en la cabeza. Ya sea que termines como miembro de los 4 de élite o algo más, no pienses ni por un segundo que puedes actuar con altivez y poder frente a este profesor Stephen. ¿Conquistarte? Stephen nunca se hace el tonto. De todas las novelas que había leído en sus vidas anteriores, los protagonistas que se postraban a los pies de los personajes femeninos eran los que más miraba con desprecio. Bien, la presidenta Lusamine ya ha visto los efectos de la MT 2 veces. ¿Qué opinas? Stephen volvió a sentarse y volvió a mirar a Lusamine a los ojos. Un diseño genial, igualito a las Pokébolas. En cuanto esté disponible, sin duda revolucionará el mundo Pokémon, afirmó Lusamine sin dudarlo, ofreciéndole el mayor elogio. Ella sintió que incluso eso no era suficiente. Pero y Stephen, no te tomaste la molestia de conocerme solo para presumir, ¿verdad? Lusamine apoyó la barbilla en una mano, destilando la gracia y el encanto de una mujer madura. Soy científico. Me interesan mucho los ultraentes que han aparecido con frecuencia por Alola en los últimos años, respondió Stephen, yendo directo al grano. Sé que la Fundación Ether, bajo su liderazgo, coopera con el Laboratorio de Investigación Espacial del profesor Kukui para estudiar a las ultraentes. Me gustaría obtener toda la información relacionada. A cambio, estoy dispuesto a ofrecer los planes de desarrollo de la MT. En el momento en que dijo esto, todos los presentes quedaron atónitos. Ya sea Lusamine y su equipo de la Fundación Aether, Kukui y Burnett, o incluso los compañeros de Stephen, Karen y Will, sus expresiones cambiaron drásticamente. No era de extrañar que Stephen se interesara por los ultraentes. Como genio científico capaz de inventar la máquina de movimiento, era natural que sintiera curiosidad por criaturas tan misteriosas. Pero intercambiar la máquina de movimiento por esta información, eso fue demasiado generoso. Las dos cosas no eran ni remotamente equivalentes. Fue como cambiar una latías por una ratata. Una locura total. Disculpe, necesito hablar con este tipo. Karen agarró a Stephen del brazo y lo arrastró afuera. Will soltó una risa nerviosa y la siguió apresuradamente.
Los miembros de la Fundación Aether y del Instituto de Investigación Espacial se quedaron mirándose unos a otros en un silencio atónito. Karen arrastró a Stephen al patio trasero. ¿Qué te pasa? Karen lo regañó duramente. ¿Qué pasa? Preguntó Stephen, un poco desamparado. ¿Por qué intercambiarías la patente por la marca registrada? ¿Sabes siquiera lo valiosa que es? Si se la entregaras a una empresa, esa podría rivalizar al instante con gigantes como Silco. O Devon Corp. Su investigación puede ayudar a Umbreon a superar su límite, explicó Stephen. Además, no tengo ningún otro invento disponible que pueda intercambiarse ahora mismo. Karen no supo qué responder por un momento. Para ser honesta, admiraba la dedicación de Stephen a los Pokémon, pero, ¿no era el precio demasiado alto? Will se rascó la cabeza torpemente, sin saber cómo intervenir. No podía decir, este invento podría intercambiarse por cientos de EVs de alta calidad, ¿verdad? Eso haría que Stephen lo matara de golpes. Mientras tanto, Umbreon en la Pokébola en el cinturón de Stephen tenía lágrimas en los ojos. Es todo para mí, el maestro está haciendo todo esto por mí. Karen pensó por un largo tiempo antes de finalmente decir. Está bien. Quédate callado y déjame manejar las negociaciones. Stephen y Will siguieron a Karen como lacayos. Will susurró. Parece más enojada que ayer cuando se lo confesaste a Madame Usamine. Stephen hizo un gesto de cállate. No era momento para charlas. Cuando regresaron a la sala de estar y se sentaron antes de que nadie más pudiera hablar, Karen inmediatamente lanzó una andanada verbal como un cañón de fuego rápido. La patente de la marca registrada debe permanecer en nuestras manos, y todas las ventas deben indicar claramente. Stephen se reserva todos los derechos de interpretación. Además, el 70% de los ingresos debe ser para nosotros. Y, por supuesto, necesitaremos acceso a todo el material de investigación relacionado con las ultrabestias. Como hija de un empresario, Karen había aprendido un par de cosas. Como mínimo, era mejor en esto que Stephen. ¿70%? ¿No es demasiado, señorita? Protestó Fava, visiblemente insatisfecho. Karen se burló. ¿Qué aportaste al proceso de desarrollo? Al fin y al cabo, solo ofreces una plataforma de ventas y una planta de producción en masa, pero quieres cosechar los frutos de nuestra invención. Una participación del 30% ya es generosa. Si no estás de acuerdo, estoy segura de que Silco, Encanto, Devon Corp, Enoen y Macrocosmos en Galar estarían muy interesadas. Stephen le dio un pulgar hacia arriba en silencio. Para ser honesto, Stephen solo podía cooperar con la Fundación Aether porque los datos sobre el Pokémon tipo nulo, la clave para ayudar a Umbreon a superar su límite, estaban en sus manos. Pero en ese momento, Karen estaba deliberadamente fingiendo. Tengo muchas opciones, pero solo puedes elegirme a mí. Esto cambió instantáneamente el equilibrio de poder a su favor. Efectivamente, las palabras de Karen dejaron incluso al Moldad Fava sin palabras por un momento. ¿No estás dispuesto? Bien, nos vamos. Karen adoptó una pose dominante, se puso de pie y les hizo un gesto a sus dos subordinados para que la siguieran. Su postura era exactamente como la de una madre regateadora que, después de no conseguir un descuento, declara. No lo compramos, vamos a la siguiente tienda. Espere, por favor. La voz ansiosa de Usamine gritó desde detrás de ellos. A través de sus gafas de sol, Karen le guiñó un ojo a Stephen como si quisiera decir, ¿ves? Esta vez, Stephen realmente le dio un pulgar hacia arriba. Chapter 82. Pokémon. Y Transmigrate Twice 82. Finalmente, tras conversaciones entre ambas partes, se decidió firmar el contrato en 2 días. Durante esos 2 días, cada parte volvería a organizar sus materiales. El equipo de Stephen se centró en organizar los materiales de investigación para el dispositivo MT. Por su parte, Usamine recopiló datos de investigación sobre ultraentes recopilados a lo largo de los años. Umbrey. De regreso a su base forestal en las afueras de la ciudad Aurori, mientras organizaba los materiales, Stephen notó que Umbreon parecía un poco deprimido. Está bien, no es nada demasiado preciado. De todas formas, esto estaba destinado a ser compartido, dijo Stephen mientras acariciaba la cabecita de Umbreon. Umbrey. Umbreon yacía frente a Stephen, dejándose acariciar, pero en su mente, ella decidió volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para pagarle a su entrenador algún día. Stephen, llama por teléfono, gritó Will para recordárselo. Stephen se giró para mirar y vio una solicitud de videollamada en la pantalla de la computadora. Tan pronto como Stephen hizo clic, la cara de Giovanni apareció en la pantalla. Oh, tío, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Stephen mientras se sentaba y saludaba casualmente. Mocoso, nunca tomas la iniciativa de contactarme, respondió Giovanni con una leve sonrisa.
Luego, con una expresión un tanto peculiar, preguntó. ¿Estás en Arola ahora mismo? Tío, ¿has visto las noticias? Estas noticias sí que llegan lejos, respondió Stephen, sabiendo perfectamente lo lejos que estaba Arola de Canto. Elegir pareja es tu libertad. No quiero meterme en tu vida amorosa. Pero investigué un poco sobre Lusamine y, sinceramente, esta mujer es un tema delicado. Me temo que podrías estar en un lío que te supera y en la pantalla, Giovanni levantó una pila de documentos. Todos estaban relacionados con Lusamine y la Fundación Ether. Después de enterarse del escándalo de Stephen ayer, Giovanni hizo que su secretaria, Matori, investigara a Lusamine. A primera vista, Lusamine parecía realmente perfecta, tal como la describían los rumores. Hermosa, gentil y compasiva. Aparte de tener 2 hijos, no parecía tener ningún defecto. Bueno, por supuesto, para algunas personas eso podría no ser ni siquiera un defecto. Podría ser una ventaja. Pero al observar más de cerca, Giovanni notó algunos problemas. A primera vista, la Fundación Aether no parecía diferente de una típica organización de bienestar Pokémon. Acogían a Pokémon abandonados por entrenadores o sus manadas, incapaces de sobrevivir en la naturaleza, y los liberaban o les buscaban entrenadores adecuados. Su proyecto paralelo consistía en investigar sobre los ultraentes. Pero ¿y con solo este tipo de operaciones cómo podrían tener tanto dinero? Después de todo, la investigación consume dinero como ninguna otra cosa. El propio Giovanni no estaba seguro de cuánto dinero había invertido en el proyecto del Pokémon artificial más fuerte y en la investigación de Stephen. Incluso había causado dificultades financieras al equipo Rocket. Entonces, ¿de dónde sacó Lusamine todo su dinero? Él sentía que esta mujer era todo menos simple. Ya veremos si es agua profunda o no. En fin, estoy a punto de conseguir lo que quiero. ¿Conseguiste lo que te pedí, tío? Stephen desvió la conversación. Ese reactivo con el nombre clave APS 4869 es algo bastante interesante, dijo Giovanni con una sonrisa maliciosa. La verdad es que prefiero usarlo con humanos que con Pokémon. Imagínate usarlo con Lance y convertirlo en un niño pequeño, jajajaja, pero con tu edad, intentar cortejar a Lusamine podría ser un poco difícil. ¿Quieres que te enseñe un par de cosas? Giovanni bromeó, pareciendo bastante divertido por toda la situación. Stephen se quedó sin palabras. ¿Fuiste un playboy en tu juventud? Bueno, hablemos de esto más tarde. Lo único que quiero ahora mismo son los resultados de la investigación de Lusamine. Stephen admitió la belleza de Lusamine. Cualquiera con ojos podía verla. Sin embargo, comparado con la propia Lusamine, lo que más le importaba eran los datos de la investigación sobre los ultraentes. Definitivamente no era porque su hermano menor aún no hubiera pasado de la etapa de crecimiento a la madurez. Para nada. Ah, ¿sí? Cuéntame más, dijo Giovanni con curiosidad. También le interesaba bastante por qué Stephen había ido hasta Alola. No creía que Stephen tomara prestado un avión y viajara miles de kilómetros solo para confesarse con una mujer casada. Hacía tiempo que Stephen no conversaba con Sakati, así que pasó un rato conversando con este anciano que había perdido a su hijo y que se había quedado solo. Stephen le contó su propósito y todo lo sucedido ese día con todo detalle. Karen sabe regatear. No esperaba que tuviera tanto talento, dijo Stephen riendo. Sin embargo, comparado con la actitud relajada de Stephen, las cejas de Giovanni se fruncieron cada vez más. Al notarlo, Stephen preguntó, ¿qué pasa, tío? Stephen, ¿podrías darme los derechos de venta de esa máquina de mudanzas? Ah, ¿sí? Stephen levantó una ceja. Giovanni explicó. Sinceramente, la financiación de la investigación que te di, junto con el proyecto de Pokémon artificiales más potente en el que he trabajado, ha gastado tanto dinero que ha dejado mis finanzas en una situación precaria. Así que, sin pudor, te pido que me dejes los derechos de venta. Giovanni también había considerado hacerse cargo de Silco. Sin embargo, se dio cuenta de que hacerlo sería extremadamente arriesgado. Después de todo, Silco era uno de los gigantes empresariales más importantes del continente Pokémon. Incluso si el equipo Rocket triunfaba, un solo error en cualquiera de las etapas intermedias podría desencadenar un efecto dominó. Giovanni no quería recurrir a una maniobra tan peligrosa a menos que fuera necesario. Hace un día, esto no habría sido un problema. Pero ahora, ya se lo prometí a Lusamine y los datos de la investigación que quiero aún están en sus manos. Esto podría ser difícil de manejar, dijo Stephen, frunciendo ligeramente el ceño. La atmósfera quedó en silencio por un momento. Espera, lo tengo. Los ojos de Giovanni se iluminaron de repente. Stephen se sobresaltó. ¿Tienes alguna sugerencia? Giovanni sonrió y dijo, Stephen, no te preocupes. Sigue con el plan original y reúnete con Lusamine en 2 días. Para entonces te tendré una sorpresa.
¿Una sorpresa? Más bien una posible sorpresa, pensó Stephen. Sin embargo, no insistió. En cuanto a intrigas, ni siquiera con 3 vidas de experiencia, Stephen se atrevería a afirmar que podía superar a Giovanni. Era mejor dejar esos asuntos en manos de los expertos. 2 días después, Stephen y sus 2 compañeros, tras organizar sus materiales, regresaron a la Fundación Ether para su tercera reunión con Lusamine. Esta vez, Cucuy y Burnett estaban ausentes. Stephen, estos son los hallazgos de la investigación que hemos recopilado a lo largo de los años sobre las ultraentes y el ultraespacio, dijo Lusamine, con un tono notablemente más cálido tras establecerse su colaboración. Le entregó una memoria USB a Stephen. Después de que Stephen asintió en agradecimiento, le entregó a Lusamine la unidad USB que contenía los datos sobre TM. Stephen insertó la unidad USB que Lusamine le había dado en su computadora portátil, ansioso por verificar su contenido, mientras se preguntaba en silencio qué estaría haciendo Giovanni. De pie junto a Lusamine, Faba inexplicablemente tragó saliva nerviosamente. Aquí están los contratos, Wiki colocó 2 contratos frente a Stephen. Karen tomó uno y comenzó a examinarlo. Señora Lusamine, ¿qué significa esto? Justo cuando Karen confirmó que no había trucos ocultos en el contrato y se preparó para entregarle el bolígrafo a Stephen, su voz estalló de repente con ira reprimida. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Las miradas de Karen y Wiki se volvieron severas. Por otro lado, Lusamine y Wiki parecían completamente perplejos. No podían entender por qué la actitud de Stephen había cambiado tan abruptamente. En cuanto a Faba, dio un paso atrás asustado, pensando, ¿lo habrá descubierto? Lusamine frunció el ceño y dijo, Señor Stephen, ¿y hay algún problema? Al notar el drástico cambio de actitud de Stephen, Lusamine incluso ajustó la forma en que se dirigía a él. No me has dado todos los datos, dijo Stephen, con los ojos brillando de una ira poco común. Los datos que le habían proporcionado no contenían la información que más valoraba, la investigación sobre Silvalli, o mejor dicho, el sistema AR. En otras palabras, la Fundación Aether había ocultado deliberadamente información clave. Eso es imposible, exclamó Lusamine con incredulidad. Ella había revisado personalmente estos datos varias veces y estaba segura de que estaban completos. Lo que Lusamine no sabía era que la información relacionada con Silvalli que Stephen quería estaba gestionada por Faba, el jefe del departamento de investigación. Recientemente, Faba le había mentido a Lusamine, afirmando que el proyecto tipo nulo había sido un completo fracaso para encubrir sus experimentos secretos con ultra agujeros de gusano. Como resultado, los datos denominados fallidos fueron excluidos naturalmente de los archivos. En verdad, el proyecto tipo nulo había tenido éxito. El Pokémon en cuestión se encontraba encerrado en el sótano del departamento de investigación bajo la supervisión de Faba. Lusamine, sin embargo, lo desconocía por completo. Así nació un malentendido. Pero eso ya no importaba, porque y estallido. La puerta principal de la villa fue abierta de golpe y con violencia. Un hombre desaliñado con bigote entró pavoneándose, seguido de un grupo de matones. Caminando con paso de cangrejo, sonrió con sorna y ladró. Nadie se mueve. Chapter 83. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 83. El hombre que encabezaba el grupo llevaba un Mauk y avanzaba con paso arrogante como el de un cangrejo. Cualquiera que lo viera por primera vez pensaría inmediatamente que era simplemente otro matón de poca monta que se ve comúnmente en las calles. Pero la gran R estampada en su uniforme garantizaba que nadie se atrevería a confundirlo con un alborotador común y corriente. Equipo Rocket. Lusamine gritó, incapaz de contener su sorpresa al identificar a los intrusos. Aunque Alola estaba lejos de Kanto, la infame reputación del equipo Rocket había logrado cruzar los mares y llegar a oídos de Lusamine. ¿Quién hubiera pensado que en un lugar tan pequeño como Alola podríamos conseguir semejante botín? El hombre del Mohawk sonrió con sorna. A juzgar por su posición al frente, probablemente era el líder de este pequeño escuadrón del equipo Rocket. Stephen lo reconoció. Era Petrel, uno de los futuros 4 ejecutivos del equipo Rocket. No estaba seguro de si Petrel ya había alcanzado ese rango en este momento, pero al menos, probablemente era un líder de escuadrón. ¿Por qué está aquí el equipo Rocket? Y. ¿Por qué el sistema de seguridad no? El rostro de Wiki estaba pálido de miedo. Ella no podía comprender por qué el equipo Rocket había llegado tan lejos para cruzar el océano y lanzar un ataque contra la Fundación Aether en Alola. ¿Y por qué había logrado infiltrarse en la villa del presidente tan sigilosamente? ¿Dónde estaban los guardias de seguridad? ¿Las alarmas? ¿Por qué no hubo ninguna advertencia?
Eso es porque tenemos un hombre dentro, por supuesto. En ese momento, otra figura apareció detrás de Petrel. En comparación con Petrel, cuyo comportamiento delataba ser un matón callejero, este hombre era notablemente más refinado. Su aspecto sin duda atraería a chicas más jóvenes. Sin embargo, la sonrisa maliciosa en su rostro no era menos amenazante que la de Petrel. Stephen también lo reconoció. Al igual que Petrel, también se convertiría en uno de los 4 ejecutivos del equipo Rocket en el futuro. Proton. ¿Un hombre de adentro? Lusamine frunció el ceño y sus cejas se fruncieron profundamente. Lo siento, presidente. Otra persona dio un paso adelante, y tanto Lusamine como Ike se giraron hacia él con expresiones de absoluta incredulidad. Quien habló no fue otro que Fava, quien ocupaba el puesto de subdirector y director de investigación dentro de la Fundación Aether, el segundo en rango solo superado por la propia Lusamine. Fava se acarició el bigote mientras caminaba para pararse junto a Petrel y Proton, sonriendo mientras explicaba. Ayer me contactaron y me dijeron que el equipo Rocket planea establecer una sucursal en la región de Alola. Para ello, tienen la mira puesta en la Fundación Aether. Presidente, espero que comprenda mi razonamiento. Con la fuerza actual de la Fundación Aether, es imposible que podamos defendernos del equipo Rocket. En lugar de librar una batalla inútil e imposible de ganar, ¿por qué no hacemos lo que yo hice y juramos lealtad antes? Hubo una cosa que Fava no dijo. El equipo Rocket le había prometido que una vez que se estableciera la sucursal de Alola, sería nombrado su subdirector. Aunque Fava ya era subdirector de la Fundación Aether, todos sabían la diferencia entre ser subdirector de la Fundación Aether y tener el mismo rango en el equipo Rocket. El rostro de Lusamine se volvió de un horrible tono azul por la ira. Fava, tú. Petrel rió siniestramente e intervino. Nuestro buen amigo Fava incluso nos dijo que hoy hay un intercambio importante. Discos TM. Nuestro jefe está muy interesado en ellos. Mientras hablaba, Petrel señaló con su dedo índice a Lusamine, o más precisamente, a la unidad USB que tenía en la mano. Raticate, vamos. Un Raticate a los pies de Petrel se lanzó de repente hacia adelante, con sus afilados y prominentes dientes apuntando directamente a la unidad USB en la mano de Lusamine. Antes de que el Raticate pudiera alcanzar su objetivo, una sombra saltó de la Pokéball en la cintura de Karen. Un par de garras fuertes y musculosas se estrellaron contra la espalda del Raticate con fuerza. Era el Houndoom de Karen. ¿Ustedes, matones, creen que pueden simplemente ignorarnos? Aunque la mayor parte del rostro de Karen estaba oculta por sus gafas de sol, aún se podía sentir su expresión gélida. Karen no tenía idea de la conexión de Stephen con el equipo Rocket. Para ella, el equipo Rocket no era más que un grupo de intrusos entrometidos. Y puesto que ese era el caso y los derribaría a todos. Echador de llama. A la orden de Karen, Houndoom plantó su pata izquierda en la espalda de Raticate, bajó su cabeza y desató un chorro de llamas de su boca. Golbat. Petrel rápidamente ordenó al Golbat que se encontraba encima de él que contraatacara. El Slash voló desde las alas de Golbat, interceptando el lanzallamas. La colisión de corte aéreo y lanzallamas fue un choque entre fuego y viento. Lo que sucedió después es evidente. Auge. La onda expansiva de viento y fuego se extendió en todas direcciones. En menos de 5 segundos, la inmaculada Villa Blanca ya se había convertido en un infierno de fuego. La lámpara del techo, quemada por las llamas, estaba a punto de caerse. Cuidado. Stephen agarró la muñeca de Karen y la atrajo hacia sí. Chocar. Apenas 2 segundos después de que Stephen protegiera a Karen, el candelabro se derrumbó con un estruendo atronador. Hermano lento. Will liberó a su Slowbro y le ordenó usar pulso de agua para extinguir las llamas. Acaba con ellos. Psíquico. Después de controlar ligeramente el fuego, Will se giró y señaló al equipo Rocket. Slowbro extendió sus brazos y una energía psíquica tangible surgió, formando una ola de color púrpura pálido dirigido al equipo Rocket. Ah, por cierto, aunque Will conocía a Giovanni, no tenía idea de su verdadera identidad. Himno. Psíquico. Fava inmediatamente envió su himno y le ordenó usar el mismo movimiento que Slowbro. Las dos olas de energía chocaron, luchando por la supremacía. Pasaron menos de 2 segundos antes de que el psíquico de Slowbro superara al de himno. Sigilancias. Proton actuó con decisión, liberando su Weezing para que flotara hacia el centro del campo de batalla. Will, defiéndete. Stephen gritó una advertencia. Will no reaccionó a tiempo. Al segundo siguiente, el cuerpo de Weezing empezó a brillar peligrosamente blanco desde dentro. Ahora Will entendió lo que estaba por suceder. Lento. Usa protección. Auge.
Una enorme explosión hizo volar por los aires todo el techo del primer piso de la villa. Chocar. Los escombros cayeron acantados. Will, protegido por la barrera protectora de Slowbro, inmediatamente miró hacia la sala de estar derrumbada detrás de él. Oye. ¿Estás bien ahí atrás? Estallido. Al momento siguiente, un golpe increíblemente poderoso estalló, pulverizando la pared de escombros que caía, convirtiéndola en polvo. Pero ese no fue el final. La fuerza del golpe no solo destruyó el techo que se derrumbaba, sino que también atravesó el segundo y tercer piso de la villa, rompiendo finalmente el techo con un estruendo resonante. Eso fue Mega Punch. Estamos bien. La voz de Stephen resonó. A su lado estaba Karen, mientras que Lusamine y Wicke estaban detrás de él. Y frente a él, el que acababa de desatar ese mega puño estaba, Stuful. Todos miraron fijamente a Stuful, que había levantado su pata delantera derecha en posición de golpear. La gente presente quedó totalmente estupefacta. Ese devastador mega puño que acaba de lanzar viene de este pequeño Pokémon. Ve, Stuful, dijo Stephen con indiferencia. Aunque no tenía idea de lo que Giovanni estaba planeando, dada la atmósfera actual, si no actuaba, se sentiría como una oportunidad desperdiciada. No. Stuful se agachó ligeramente, tensó sus extremidades y, de repente, saltó hacia adelante. Un intenso brillo naranja surgió de su pata delantera derecha. Era el movimiento de tipo lucha, Brick Break. Claydol usa psíquico. Como Himno no pudo defenderse antes, Faba no tuvo más opción que enviar a su segundo Pokémon. Claydol extendió sus brazos rechonchos y desató un rayo psíquico circular. Al ver esto, Stuful movió su pata preventivamente. ¡Wosh! ¡Boom! La fuerza del puñetazo creó una ráfaga de viento que de alguna manera logró bloquear el ataque psíquico por completo. Imposible. Detrás de sus gafas, los ojos de Faba se abrieron como platos. ¿La onda expansiva de un puñetazo podría bloquear el ataque psíquico de Claydol? ¿Qué tan fuerte era este Stuful? Movimiento de piernas. La orden tranquila de Stephen resonó una vez más. Una energía oscura se apoderó de los brazos de Stuful. Tras aterrizar, aceleró de nuevo, impactando contra el abdomen de Claydol. El impacto tiró a Claydol al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, Stuful se subió a su estómago. Como un guerrero enloquecido, Stuful comenzó a golpear el rostro de Claydol con sus puños. ¡Bam! 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 La implacable lluvia de golpes no solo golpeó el rostro de Claydol sino también los corazones de todos los que miraban. Da miedo, mucho miedo. ¿Eso es realmente un Stuful? Lusamine estaba completamente congelada. ¿Estás seguro de que no es un Como o un Zeraora transformado? Incluso Karen y Will estaban tan atónitos como Lusamine. Después de todo, este Stuful se había unido recientemente al equipo de Stephen. ¡Qué tipo más afortunado! Will murmuró con asombro. Chapter 84. Pokémon. Y Transmigrate Twice 84. Oye, esto no va según lo planeado. Al ver a Stuful inmovilizando y derrotando a Claydol, que debería haber tenido la ventaja de tipo, Petrel tragó saliva y se tomó un momento para procesar lo que estaba sucediendo. Según el plan de Giovanni, debían suprimir la Fundación Éter y esperar a que el jefe viniera y tomara el control. Pero ahora, ¿por qué fueron ellos los que fueron reprimidos? De repente, Petrel sintió un escalofrío que le subía por los pies. Miró hacia abajo y vio que, en algún momento, una capa de hielo lo había congelado firmemente al suelo desde la planta de los pies hasta las rodillas. No te muevas. Si lo haces, tus piernas estarán acabadas. Al oír la voz fría a sus espaldas, Petrel giró la cabeza instintivamente. Allí, vio a un niño regodete parado justo detrás de él sin que él lo notara. Oye. Oh. Presa del pánico, Petrel intentó pedir ayuda a su colega. Estallido. Pero en cuanto giró la cabeza para hacerle una señal a Proton, vio un tacón alto que lo pateaba sin piedad en el trasero. Era la niña de las gafas de sol. Eres demasiado débil para ser un villano. De pie sobre la espalda de Proton, quien se había caído de bruces al suelo, Karen parecía infantil tanto por su estatura como por su voz. Pero en ese momento, emanaba una presencia imponente, propia de una reina. Proton intentó luchar, pero el Houndoom de Karen ya se había acercado, bajando la cabeza y mirando fijamente su alma con sus intensos ojos rojos, gruñendo amenazadoramente desde su garganta. Goteo. Una gota de saliva cayó de los dientes descubiertos de Houndoom y aterrizó en la cara de Proton. Un ejecutivo de alto rango de Rocket, famoso por su crueldad hacia los enemigos, decidió callarse obedientemente. Tan fuerte, Wicke murmuró con incredulidad.
Lusamine tenía una expresión de asombro similar. Había asumido que, entre los tres niños, solo Stephen poseía un talento extraordinario para la ciencia, mucho más allá de la lógica común. Pero ahora, estaba claro que, como entrenador Pokémon, también era excepcional. Lo que Lusamine no esperaba era que sus dos compañeros fueran igual de formidables. Sin embargo, lo que más preocupaba a Lusamine en ese momento era Ifaka. Lusamine llamó a su subordinada, o mejor dicho, el nombre de su ex subordinada sílaba a sílaba. Su voz era tan fría como el mundo helado de Kyurem. Así como la mayor crisis que enfrentaron los piratas del sombrero de paja no fue un enemigo poderoso, sino la traición de Robin en Battle 7, lo que más enoja a un jefe no es el fracaso de sus planes, sino la traición de un subordinado. Presidente, yo puedo explicarlo. Cayendo al suelo asustado, Faba tartamudeó, con el rostro pálido. Maldita sea, esto no es para lo que me apunté. ¿Quiénes eran estos miembros del Rocket? ¿Cómo pudieron ser tan fácilmente superados por un grupo de niños? Al ver a Lusamine acercarse, con el rostro oscuro como una tormenta, Faba estuvo a punto de orinarse. Para el público, Lusamine era la imagen de una mujer perfecta. Pero como alguien que había trabajado con ella desde los primeros días, incluso colaborando con su ahora desaparecido marido, Faba conocía muy bien el lado real de esta jefa. Desde la desaparición de su esposo Mon hace años, Lusamine se había vuelto cada vez más reservada. Si bien no se había ennegrecido por completo hasta el punto exagerado del juego original, sus métodos se habían vuelto más fríos y despiadados con el tiempo, a menudo involucrando negocios turbios. Si Lusamine lo atrapara ahora, Faba ni siquiera se atrevía a imaginar lo que sucedería después. ¡Bang! 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 En ese momento se oyeron 3 fuertes golpes sucesivamente. En un instante, el Stuful de Stephen, el Houndoom de Karen y el Slowbro de Will salieron volando. Fue un berry. El rostro de Lusamine se puso pálido y sus pasos vacilaron. Por favor, cálmese, presidente Lusamine. Un hombre vestido con un abrigo negro de cuello alto que cubría la mitad inferior de su rostro, combinado con un sombrero de fieltro de ala baja que sombreaba la mitad superior, dejando solo su nariz visible, caminó casualmente hacia ellos. Ellos simplemente estaban siguiendo mis órdenes. El Beryl agitó sus alas ruidosamente, emitiendo un zumbido agudo mientras volaba de regreso al lado de su amo. Jefe. Petrel, Proton y los demás soldados del equipo Rocket presentes saludaron al hombre con el mayor respeto. El jefe del equipo Rocket. Lusamine, Wiki y los demás miembros de la Fundación Aether estaban visiblemente conmocionados. Era una figura extraordinariamente misteriosa, alguien que ni siquiera la Liga Pokémon había logrado descubrir. Incluso el jefe apareció personalmente. Karen frunció el ceño profundamente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Fue ese Beryl? Will ayudó a su Slowbro a levantarse, con la mirada fija en el Beryl. Planeamos establecer una sucursal regional en Alola, y el paraíso Ether resulta ser una base operativa perfecta. Espero que la presidenta Lusamine pueda hacer un sacrificio. El hombre, Giovanni, habló en un tono tan cálido como el de un anciano benévolo, pero sus palabras tenían un innegable peso de autoridad. Por supuesto, este plan debe permanecer en secreto. Naturalmente, quienes lo conozcan no podrán salir de aquí, así que toda la Fundación Aether también debe ponerse bajo el mando del equipo Rocket. Lusamine estaba tan furiosa que casi se rió. Todos estos años de esfuerzo, haciendo crecer minuciosamente la Fundación Aether hasta donde está hoy, y ahora aparece el equipo Rocket y quiere cosechar los beneficios sin mover un dedo. Milotic. Sin dudarlo, Lusamine liberó a su Pokémon, Milotic, a menudo aclamado como el Pokémon más hermoso. Con un elegante movimiento de su dedo, Milotic se giró y lanzó una Hydro Pump directamente hacia Giovanni. Sin embargo, el Beryl lo aplastó con la misma naturalidad con la que se espanta una mosca. Su afilado aguijón batió en 2 la hidrobomba sin esfuerzo. ¿Qué? El rostro de Lusamine se puso pálido. Stephen, por el contrario, permaneció tranquilo. Eso era exactamente lo que esperaba. Entre los jefes de diversas organizaciones criminales regionales, Lusamine ya era considerada la más débil. En el mejor de los casos, podría controlar a los alborotadores de Paldea. Pero contra jugadores como Maxie, Archie o Kirus, ni hablar. Sin olvidar a Giovanni. En ese momento, Stephen se dio cuenta de que Giovanni lo miraba sutilmente de reojo desde debajo del ala de su sombrero. ¿Qué está haciendo ahora ahí? Stephen estaba desconcertado. Para ser honesto, no podía entender exactamente qué estaba planeando Giovanni. Pero esa mirada y parecía indicarle que debía actuar. ¿No es un poco caballeroso que el gran jefe del equipo Rocket intimide a una mujer? Stephen dio un paso adelante.
Intenté enmendarlo, pero no esperaba que la presidenta Lusamine se mostrara tan poco cooperativa. ¿Qué más puedo hacer? El tono de Giovanni era el de alguien que se hace la víctima. El pecho de Lusamine se agitó de ira. Su estado de ánimo actual reflejaba el momento en que Aldous había golpeado tan brutalmente lo hundón de Karen que se ensució. Irrumpiste en mi casa e intentaste apoderarte de mi territorio, ¿y ahora me culpas por esto? Nunca he conocido a alguien tan desvergonzado. Joven, ¿piensas meterte en esto? Giovanni fingió no reconocer a Stephen. No me gusta entrometerme, pero tengo asuntos que tratar con la presidenta Lusamine. ¿Podrías molestarla para que se retire? Stephen también fingió ignorancia. Eso no servirá. La Fundación Ether es mía hoy. Ni siquiera Goldshaw pudo salvarlos, te lo aseguro. Las palabras de Giovanni hicieron que la atmósfera se volviera insoportablemente tensa. Lo que los demás no sabían es que los dos zorros astutos estaban dando un espectáculo juntos. Usa rompeladrillos. Agron. Cabeza de hierro. En el momento siguiente, los dos zorros dieron órdenes simultáneamente a sus respectivos Pokémon. En su corazón, Giovanni pensó para sí mismo. Plan Wingman, iniciado. Chapter 85. Pokémon. Y Transmigrate Tuice 85. Stuful saltó por los aires, alzando en alto su pata delantera naranja brillante. La marcada diferencia de tamaño entre los dos Pokémon hacía que la escena fuera casi cómica, como un niño saltando para golpear a alguien en la rodilla. Del otro lado, el afilado cuerno de Agron brillaba con un brillo plateado metálico mientras se lanzaba hacia adelante en un feroz cabezazo. Ruido sordo. Se escuchó un ruido sordo, como de rechinar de dientes. La expresión del gigante de acero cambió ligeramente. Aunque el ataque de cabeza de hierro parecía poderoso, Agron no había usado toda su fuerza. Su entrenador le había dado instrucciones específicas antes de la batalla. Esta pelea estaba destinada a perder, pero la derrota no podía ser demasiado obvia. Entonces, Agron solo había usado el 70% de su poder en el ataque. Pero ahora y desde la perspectiva de los espectadores, Stuful, que había saltado y golpeado el afilado cuerno de Agron con un golpe de mano, parecía estar reprimiendo al enorme Agron, cuyo tamaño era 7 u 8 veces mayor que el suyo. ¿Podría la fuerza de Stuful superar la de Agron? Lusamine exclamó con incredulidad. Incluso Giovanni, que ocultaba su expresión bajo su sombrero de fieltro, no pudo ocultar un destello de asombro en sus ojos. De hecho, había planeado perder esta pelea contra Stephen. El plan original de Giovanni era organizar una batalla coordinada, donde perdería por un estrecho margen contra Stephen. Esto le permitiría a Stephen lucirse ante Lusamine y ganarse la admiración de la elegante mujer. Era similar a cómo algunos niños ricos contrataban matones para acosar a una chica, solo para que heroicamente aparecieran y la salvaran. La jugada de Giovanni, sin embargo, fue una versión súper profunda de esa táctica. Por eso Giovanni no había enviado a los miembros principales de su equipo como Guerrilla ni Docking, optando en su lugar por este Agron, que había capturado recientemente. Pero lo que Giovanni no había previsto era lo absurdamente fuerte que era este Stuful. Agron estaba dominando. Agron, redondo. Giovanni decidió que la pelea no podía terminar tan rápido, o se vería sospechosa. La gente podía pensar que estaba perdiendo el partido. Rugido. Con la cabeza inmovilizada, Agron emitió un rugido ensordecedor. Las ondas sonoras crearon una onda expansiva tan potente que Stuful salió despedido por los aires. Garra de metal. Aprovechando la oportunidad, Giovanni comandó a Agron. Sus afiladas garras de brillo plateado cortaron el aire, dibujando un arco al abalanzarse sobre Stuful, que estaba en el aire. Pisar muy fuerte. Al escuchar la orden de Stephen, Stuful tensó su cuerpo en el aire. Al momento siguiente, como una roca que cae en picado, las tensas extremidades de Stuful se estrellaron directamente contra la garra de metal que se aproximaba. Los dos bandos volvieron a enfrentarse. Esta vez, Agron ya no se contuvo y tomó la delantera, obligando a Stuful a someterse. No. Stuful hizo una mueca de dolor. Agron aprovechó la oportunidad para agarrar a Stuful por el cuello y lo estrelló ferozmente contra el suelo. Se acabó. Doble filo. El enorme Agron se tensó y al instante siguiente cargó hacia adelante como un tanque fuertemente blindado, apuntando directamente al Stuful que todavía luchaba por levantarse. La escena era aterradora, como ver un tanque a punto de aplastar a un bebé en el campo de batalla. Esteban. Los rostros de Willy y Karen se pusieron pálidos e instintivamente intentaron correr a ayudarlo. Pero fueron detenidos por Petrel y Proton. En circunstancias normales, ninguno de los dos habría tenido miedo de estos dos matones de poca monta. En ese momento, había un Leafin parado frente a Petrel y Proton.
Además, su cuerpo brillaba repetidamente con un peligroso brillo blanco. Era obvio, era una clara señal de que estaba a punto de usar explosión en cualquier momento. Doble filo es el movimiento de tipo roca más poderoso. Si Stuful recibe ese golpe, el rostro de Wicke se puso pálido de miedo. Giovanni, por su parte, parecía adoptar una actitud victoriosa, pero en realidad no dejaba de hacerle señales a Stephen con la mirada. El movimiento doble filo era realmente inmensamente poderoso, pero también tenía inconvenientes igualmente significativos. El daño de retroceso masivo fue un factor, aunque para el Agrón de Giovanni, cuya habilidad era cabeza de boca, esto no fue un problema. El problema principal era que Doble Edge era un cabezazo total que requería cargar hacia adelante con todo lo que tenía. Debido a la carga imprudente, la trayectoria del ataque fue completamente recta, lo que hizo que su precisión fuera relativamente baja. Giovanni creía que Stephen seguramente tenía una forma de manejar esta mudanza. Entonces, ¿qué harás? Giovanni pensó para sí mismo. Aunque el plan era perder a Stephen en esta batalla y actuar como un trampolín, Giovanni también quería aprovechar esta oportunidad para ver cuánto había crecido Stephen. Creo que ya era hora. De repente Stephen habló, tomando a todos por sorpresa. ¿Ya era hora? ¿Qué significa eso? Mientras Agrón, ejecutando su doble filo, cargaba cada vez más cerca de Stuful, de repente, una brillante luz sagrada azul y blanca surgió del interior del cuerpo de Stuful. ¿Eso es, luz evolutiva? Su nivel ya era alto desde el principio, dijo Stephen con calma, mientras todos a su alrededor lo miraban con total incredulidad. Cuando Stuful se unió al equipo, ya tenía un nivel notable. Todo lo que el entrenamiento de Stephen hizo fue actuar como una clave para desbloquear su potencial. Dentro de la luz de la evolución, el cuerpo de Stuful se expandió visiblemente y su postura cambió de caminar en 4 patas a permanecer erguida sobre 2 piernas. ¡Bum! ¡Oh! Finalmente, un grito, más profundo y más fuerte que el anterior, resonó. En ese momento, la luz de la evolución se disipó. Stuful había evolucionado a su forma final, Bewear. Mientras tanto, Agrón ya estaba a menos de 2 metros de Bewear. Ve, vístete. Stephen levantó la mano ligeramente. Bewear dio un paso hacia adelante, moviendo su brazo derecho hacia atrás. Mientras Agrón cargaba a 1 metro de él, en ese instante final, Bewear balanceó todo su brazo hacia adelante con un golpe masivo. El movimiento fue Armamer. Boom crash. Ante las miradas de asombro de todos los presentes, el brazo derecho de Bewear se estrelló directamente contra la cara de Agrón. Toda la isla artificial de Éter parecía temblar violentamente por la pura fuerza de esta colisión entre poder bruto y poder bruto. Finalmente, una grieta profunda surgió bajo los pies de los 2 Pokémon con aspecto de tanque y comenzó a extenderse hacia afuera. ¿Quién ganó? Todos estiraron el cuello, desesperados por saber el resultado de la batalla. Agrón, tú y Giovanni frunció el ceño ligeramente. Ya había notado que el doble filo utilizado anteriormente por Agrón fue ejecutado con toda su fuerza. Agrón olvidó sus instrucciones. ¿No acordaron utilizar solo el 70% de su fuerza? Si Agrón supiera lo que Giovanni está pensando, sin duda le dirigiría una mirada confusa e incrédula. En esta situación no me atrevería a utilizar solo el 70% de mi fuerza. Probablemente me golpearían hasta la muerte. Roar. Sin embargo, en ese momento, el primer sonido que surgió fue el grito de dolor de Agrón. La presión de la fuerza del viento del puñetazo finalmente se disipó. Estallido. Se escuchó un ruido sordo cuando algo se estrelló contra el suelo. La bestia de acero se desplomó de cara al suelo por el dolor. Y frente a él se encontraba un Bewear inexpresivo. ¡Bum! Bewear se dio la vuelta, se acercó y abrazó a Stephen con fuerza, frotando su rostro contra él con todas sus fuerzas. Suéltame, suéltame, suéltame. Tu fuerza ha aumentado de nuevo. Sintiendo que sus huesos se apretaban cada vez más, Stephen detuvo rápidamente a Bewear. Después de evolucionar, su fuerza había crecido aún más y necesitaba volver a aprender a controlarla. Tal como lo habíamos planeado pero con una pequeña sorpresa y Giovanni, cuyo rostro estaba oculto tras su abrigo de cuello alto, rara vez mostraba indicios de sorpresa. Aunque se trataba de un Pokémon recién capturado, que aún no estaba calificado para unirse a su equipo principal, había sido derrotado a pesar de estar en modo de máxima potencia. Impresionante y Giovanni miró de reojo a Stephen, que estaba retorciendo su brazo, y a Bewear, que parecía ligeramente agraviado. Chapter 86. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 86. Jefe, ¿perdido? Proton y los demás quedaron estupefactos.
Aunque sabían que Agron era solo un Pokémon recién capturado por Giovanni y que aún le faltaba madurez en muchos aspectos, era innegable que estaba al nivel de un Pokémon de alto nivel. Sin embargo, fue derrotado por ese niño y... no, lo impactante no fue solo el niño, sino Bewear. No había forma de que el nivel general de Bewear fuera más alto que el Agron del jefe. Incluso alguien como Petrel, que era un matón callejero que abandonó sus estudios, sabía que los requisitos de evolución de Agron superaban con creces los de Bewear. En los datos del juego como referencia, Stuful evoluciona de Bewear en el nivel 27, mientras que Agron requiere un considerable nivel 42 para evolucionar a Agron. Esto solo fue suficiente para indicar que un Bewear recién evolucionado no podía tener un nivel más alto que Agron. En otras palabras, Bewear derrotó a Agron estando en un nivel inferior. El jefe y fue derrotado por alguien de un nivel inferior y... el rostro de Petrel estaba lleno de incredulidad. ¿Cómo pudo pasar algo así? Ah. Al segundo siguiente, Petrel sintió un dolor agudo en la parte inferior del cuerpo. Inmediatamente se agarró la entrepierna, encogiéndose en el suelo como un circón, temblando por todas partes. Cerca de allí, Will sonrió. ¿Tu jefe nunca te enseñó a no bajar la guardia hasta el último momento de una pelea? Mientras hablaba, sacudió el pie derecho que acababa de usar para patear a Petrel en la ingle. Desde que destrozó las joyas del cazador furtivo Visas, desarrolló un gusto por este tipo de movimiento. Por otro lado, Karen también aprovechó la oportunidad. Su tacón alto impactó a Proton en el estómago, provocando que vomitara bilis y volviera a caer de rodillas. La situación ha cambiado, jefe del equipo Rocket. Lusamine lanzó una mirada agradecida a Stephen, luego colocó una mano en su cadera y se dirigió fríamente a Giovanni, quien estaba recuperando a su Agron derrotado en su Pokéball. HMPH. Sin embargo, ante la ingenuidad de Lusamine, Giovanni no pudo evitar reír. Ella era solo unos años más joven que él, pero era muy ingenua. ¿De qué te ríes? Aunque Lusamine no podía ver la expresión de Giovanni, escuchar su risa envió una fuerte sensación de aprensión a través de su corazón. Presidenta Lusamine, debería agradecer que me haya encontrado. Si hubiera sido otra organización, con su ingenuidad, ya no habría rastro de usted. La risa de Giovanni se hizo más profunda. ¿Qué estás diciendo? Enfurecida, Lusamine ordenó a su Milotic que atacara. Pero al momento siguiente, Lusamine se quedó atónita al descubrir que sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo, completamente inmóviles. ¡Puaj! Su Milotic dejó escapar un grito de dolor. Este también se quedó congelado en el lugar, incapaz de moverse, como si estuviera paralizado. Presidente. Allá. En ese momento, Wiki notó algo y señaló detrás de Lusamine. Lusamine se giró para mirar y vio un Ductrio que de alguna manera había emergido del suelo detrás de ella. Las prístinas baldosas blancas de una gran zona alrededor de Ductrio se habían convertido en un terreno similar a arenas movedizas. Estas arenas movedizas atrapó firmemente los pies de todos y cada uno de los Pokémon en el área, haciendo imposible el movimiento. Era la habilidad trampa de arena de Ductrio. Chico de gafas, si no quieres. Giovanni comenzó a ultimar la operación. Murkrow, persecución. Sin embargo, antes de que Giovanni pudiera terminar de hablar con Stephen, Karen de repente pateó a Proton colapsado a un lado y liberó a otro de sus Pokémon, lanzando un ataque contra Giovanni, quien acababa de recuperar a Agron. Sin embargo, Giovanni permaneció completamente imperturbable. Auge. Una Pokéball en el interior del abrigo de Giovanni se abrió automáticamente. Un Pokémon corpulento saltó. Era el as de Giovanni, Nidoqueen. Sin siquiera utilizar un movimiento adecuado, Nidoqueen simplemente extendió la mano y agarró al Murkrow que se acercaba por el cuello con precisión milimétrica. Graznar. El Murkrow dejó escapar un grito de dolor, que sonó como un pato siendo estrangulado. Oscuridad. La cara de Karen se puso pálida. Pero ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse por su pareja. Nidoqueen, todavía agarrando el cuello de Murkrow con su mano derecha, dio un paso hacia adelante, colocando su mano izquierda sobre la cabeza de Karen. Si Nidoqueen quisiera, podría aplastar el cráneo de esta pequeña niña como un huevo en el siguiente segundo. Tan rápido. Está a un nivel completamente diferente al de Shalon. Will quedó estupefacto por las acciones fluidas y decisivas de Nidoqueen. Ahora se dio cuenta de que el hombre de negro no había estado esforzándose al máximo antes. Al sentir el calor de la enorme mano de Nidoqueen sobre su cabeza, Karen comenzó a sudar frío, empapando su vestido negro en un instante. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que estaba tan cerca de la muerte. Entonces, ¿me escucharás correctamente esta vez? Giovanni habló alegremente. Déjala ir.
Stephen habló con voz profunda. Seré tu rehén. Esteban. Karen miró a Stephen con incredulidad. Stephen levantó la mano, indicándole a Karen que estaba bien. Llamó a bebear a su Pokéball y lo ajustó a su estado minimizado, asegurándose de que el Pokémon no pudiera salir por sí solo. Entonces, Stephen arrojó sus 5 Pokéballs minimizadas y caminó lentamente hacia Nidoqueen. Déjala ir. Tómame, como tu rehén. Nidoqueen giró la cabeza para mirar a su entrenador. Incluso Giovanni parecía un poco aturdido. Esto no era parte del plan. Para ser justos, la intención original de Giovanni era ayudar a Stephen a conquistar a Lusamine. Pero como cambió repentinamente la situación para Karen. Bueno, dada la atmósfera actual, sigamos adelante con la idea de este chico. Giovanni asintió. Al ver esto, Nidoqueen liberó a Murkrow y Karen. En el momento en que Stephen vio esto, atrajo a Karen hacia él y de inmediato la empujó hacia un lugar seguro. Esteban. Cuando Karen vio la mano de Nidoqueen agarrando la cabeza de Stephen, sus ojos, ocultos tras sus gafas de sol, no pudieron dejar de derramar lágrimas. Quédate atrás. Stephen siguió agitando la mano, indicándole a Karen que se retirara más. Tanto coraje y lealtad y... Wicke murmuró con admiración. Lusamine también asintió en señal de acuerdo. Aunque estaba en una situación precaria y no sabía si sobreviviría, tuvo que admitir que el joven llamado Stephen era realmente extraordinario. Si logramos sobrevivir, debería presentarle a Lilia algún día, pensó. ¿Qué deseas? Stephen volvió su mirada hacia Giovanni. No te apresures. Tenemos mucho tiempo. Podemos hablar despacio. Giovanni caminó hacia el centro de la villa en ruinas y recogió la computadora portátil de Stephen, que apenas funcionaba. Señor, estos son los datos de investigación de la máquina de mudanzas, dijo Faba nervioso mientras le entregaba la memoria USB que Stephen le había traído a Giovanni. Stephen observó en silencio cómo se desarrollaba la situación. De repente, recordó los sucesos del incidente del equipo Rainbow Rocket del futuro. Gracias a la traición de Faba, Giovanni pudo invadir el paraíso éter con tanta facilidad. Aunque, incluso sin la traición de Faba, Stephen pensó que Aether Paradise no habría tenido ninguna oportunidad contra la fuerza del equipo Rainbow Rocket de todos modos. Aún así, a pesar de todo, Faba era un traidor despreciable. Increíble. ¿Empezó sus traiciones con tantos años de antelación? Stephen criticó internamente. Sin embargo, a los ojos de los demás, incluso con la mano de Nidoqueen agarrando su cabeza, Stephen permaneció tranquilo y sereno, como si nada pudiera perturbarlo. ¡Qué genial! Escondido en un rincón detrás de los demás, el autoproclamado número 1 Elite del futuro Pokémon, Glaceon, susurró con asombro mientras temblaba junto a su hermana. Esta imagen heroica dejó una marca indeleble en el corazón de la joven Lilie, que todavía estaba en edad de jardín de infantes. Chapter 87. Pokémon. Y Transmigrate Tuice 87. Con un sombrero de fieltro presionado sobre su cabeza y un cuello alto cubriendo las mitades superior e inferior de su rostro respectivamente, Giovanni se sentó en una silla que Proton había conseguido de alguna manera. Insertó la unidad US que Stephen había traído en su computadora portátil y comenzó a leer cuidadosamente su contenido. Esto es asombroso, realmente asombroso. Esta vez, Giovanni no actuó deliberadamente. Su elogio surgió sinceramente del corazón. Él ya había oído hablar de TM de parte de Stephen antes, pero no esperaba que Stephen creara algo así. En términos de valor práctico, tal vez solo las Pokéballs podrían superarlo. Cualquier empresa que poseyera esta tecnología podría ascender instantáneamente al nivel de gigantes de la industria como Silco o Macrocosmos. ¿Tú inventaste esto? Giovanni volvió su mirada hacia Stephen. ¿Y qué si lo hice? Respondió Stephen secamente, con un tono poco amistoso. Cuidado con el tono. ¿Sabes con quién estás hablando? Soy el jefe del equipo Rocket. Petrel, siempre leal al equipo Rocket, inmediatamente regañó a Stephen mientras simultáneamente colmó de elogios a Giovanni. Basta, dijo Giovanni en voz baja, interrumpiendo a Petrel. Petrel se estremeció, visiblemente asustado, pero demasiado asustado para decir nada más. Retrocedió torpemente. Giovanni cruzó una pierna sobre la otra y comenzó a hablar con calma. Mi plan original era tomar el control de la Fundación Aether y convertirla en un agente de las operaciones del equipo Rocket en la región de Alola. Para ello, cualquier persona que supiera de la participación del equipo Rocket en esta misión sería ejecutada en el acto. Ante estas palabras, los rostros de los miembros del equipo Rocket circundantes se tornaron sombríos. Si Giovanni daba la orden, liberarían inmediatamente a sus Pokémon y destrozarían a cualquier miembro del equipo Rocket presente.
Giovanni levantó una mano, indicando a sus subordinados que se calmaran. Aunque su rostro estaba oculto por el cuello alto y el sombrero, se percibía un dejo de diversión en su voz. Pero sorprendentemente, este viaje ha llevado al descubrimiento de un verdadero tesoro. Muchacho, conviértete en uno de mis subordinados. Giovanni extendió una mano hacia Stephen en un gesto de invitación. Este movimiento le recordó instantáneamente a Stephen el lema de cierto pirata de barba blanca de su vida anterior: conviértete en mi hijo. Con una mente como la tuya, sería un desperdicio que murieras aquí. ¿Por qué no te unes al equipo Rocket y sacudes el mundo entero bajo nuestra bandera? Hay que decir que la elocuencia de Giovanni era bastante persuasiva. Este también era uno de los propósitos de su plan: aprovechar esta oportunidad para revelar su identidad a Esteban. ¿Qué pasa si me niego? Stephen. No. Antes de que Giovanni pudiera responder, Karen ya se había puesto pálida de miedo. Ah, sí. No le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Impresionante. Giovanni sonrió débilmente y su mirada se movió ligeramente. En el momento siguiente, un Beryl apareció como un fantasma entre Willy y Karen, con sus dos afilados aguijones apuntando directamente hacia ellos. Y a ti tampoco te importa la vida de tus compañeros, ¿verdad? Bastardo. Karen apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se los iba a romper. Maldita sea, y el rostro de Willy estaba lleno de frustración. Déjalos ir, y yo me uniré, dijo Stephen, respirando profundamente, con expresión resuelta, como si estuviera preparado para soportarlo todo solo. Esteban y Karen y Willy parecían reacios y avergonzados. Lo sentimos, todo esto es culpa nuestra y disfruto hablando con gente inteligente como tú, dijo Giovanni, con las comisuras de los labios aún más curvadas bajo el cuello alto. Se levantó de la silla. Ven, chico. Hablemos de tu futuro trabajo y tu remuneración dentro del equipo Rocket. Mientras hablaba, Giovanni hizo un gesto hacia el Beryl con un movimiento de su dedo. El Beryl retiró inmediatamente sus aguijones. Entonces Giovanni le hizo una seña a Stephen para que lo siguiera. Stephen. Gritó Karen preocupada al ver a Stephen caminando hacia Giovanni. No te preocupes. Todavía me necesitan, la tranquilizó Stephen con unas palabras antes de caminar junto a Giovanni. Los dos caminaron hacia el puerto de Aether Paradise. Después de confirmar que no había nadie más alrededor, Giovanni se quitó el sombrero de fieltro de la cabeza y bajó su cuello alto, revelando su verdadero rostro. ¿Te sorprende ver mi verdadera identidad, verdad, Stephen Kun? Preguntó Giovanni con una leve risita. Un poco, pero no mucho. Oh. Aunque, tío, eres bastante bueno fingiendo, durante nuestras charlas informales, sin querer demostraste tu desagrado por la liga. En ese momento, supuse que podrías haber hecho cosas turbias en secreto, pero sinceramente no esperaba que te convirtieras en el jefe del equipo Rocket. Stephen se encogió de hombros. Jeje, tío, creo que ya es hora de que te diga mi verdadera identidad. La sonrisa de Giovanni se hizo más profunda y medio en broma dijo. Esta vez ha sido una cosecha bastante fructífera, ¿no? Ah, a partir de hoy, la Fundación Aether se convertirá en la sucursal del equipo Rocket en Alola. Incluso si la sede de Encanto es destruida, todo el equipo podrá trasladarse a Alola. Además, las ganancias de la venta de MT irán al equipo Rocket. Vamos a hacer una fortuna. Stephen asintió. En el juego, Giovanni ya se había apoderado del paraíso Aether y lo había convertido en la base temporal del equipo Rainbow Rocket. Y el traidor también fue Faba. En cierto modo, es como una escena del futuro que se desarrolla antes de tiempo. No, la cosecha de la que hablo es desde tu perspectiva. A mí. Stephen se giró para mirarlo. ¿No te diste cuenta de cómo te miraba esa niña ganosa? Jaja. Giovanni bromeó con una risa. Sobre todo cuando dijiste que la reemplazarías como rehén. Sinceramente, si no te da 8 hijos en el futuro, me parecería extraño. Karen estaba muerta de miedo por tu Nidoqueen en ese momento. ¿No lo viste? Stephen respondió irritablemente. Esa fue probablemente la primera vez que Karen experimentó personalmente el sentimiento de la muerte. Si no la hubiera liberado de la garra de Nidoqueen, la parte de Karen que sudaba podría no haber sido su rostro, pero... no preguntes cómo lo sabe Stephen. Giovanni sonrió como siempre. Pero los planes no pueden adaptarse a los cambios. Originalmente, planeé usar a Lusamine como rehén y luego pedirte que la rescataras. Así, te ganarías su favor. Pero inesperadamente, en la práctica, quien te ganó el favor resultó ser esa niña. Al oír esto, Stephen no pudo evitar reír. ¿Mejorar su relación con Karen? Claro que estaba contento. Al fin y al cabo, y ni hablar del futuro, incluso en el presente, Karen ya era una auténtica pequeña belleza.
Aunque Stephen no caería tan bajo como para intentar conquistar a la actual Karen, fortalecer su relación era algo positivo. ¿Por qué no? No es como si fuera uno de esos tipos que dicen, amarla no se trata de poseerla, se trata de encontrar una manera de hacerla feliz. Eso es vergonzoso. ¿Cuál es tu próximo plan, tío? Stephen cambió el tema. Planeo fundar una empresa específicamente para vender la marca registrada que creaste. Así, podremos resolver los problemas de financiación del equipo Rocket. Originalmente, Giovanni había considerado ocultar las MT y usarlas exclusivamente para los miembros del equipo Rocket para mejorar la fuerza general del equipo. Pero rápidamente se dio cuenta de que, si bien las MT eran increíblemente efectivas, en última instancia solo ahorraban tiempo de entrenamiento y ayudaban a los Pokémon a aprender movimientos poderosos más rápido. Por ejemplo, si Zoro de la era de East Blue reemplazara sus dos espadas comunes por espadas de grado supremo, ¿sería capaz de vencer instantáneamente a Meowth? Aprender movimientos poderosos ciertamente era importante, pero para la fuerza general de un Pokémon, era solo la guinda del pastel. Para volverse verdaderamente fuerte, uno todavía necesitaba entrenar paso a paso. Entonces Giovanni pensó que vender marcas comerciales por dinero era más rentable. Claro, ¿cómo se llamará la empresa? Rocket Corp. Preguntó Stephen con indiferencia. Giovanni se acarició la barbilla. Estoy pensando en llamarla Stephen Silver Corp. O SS Corp. Para abreviar. ¿Qué te parece, Stephen Kun? Esteban. ¿Y Corporación SS? ¿No es eso simplemente tomar un carácter de mi nombre y del de tu hijo Silver y combinarlos? Chapter 88. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 88. Para mí, lo llamaremos Rainbow Corp. A Stephen le pareció que el nombre SS Corp no le convencía, así que simplemente ayudó a Giovanni a inventar otro. Ya que Giovanni estaba destinado a fundar el equipo Rainbow Rocket en Alola en el futuro, ¿por qué no llamarlo simplemente Rainbow Corp? ¿Ahora? Lo pensaré. Sorprendentemente, Giovanni no aceptó de inmediato la sugerencia de Stephen. Aún así, pensaba que SS Corp sonaba mejor. Está bien, regresemos. ¿Ya no te cubres la cara, tío? Stephen notó que Giovanni no llevaba sombrero y preguntó con curiosidad. Ahora que te has unido al equipo Rocket, naturalmente tus dos compañeros tampoco pueden quedarse atrás. Giovanni sonrió. Después de todo, hacía tiempo que había notado el gran potencial de Will. Basándose en su desempeño anterior, alcanzar el nivel de miembro del alto mando en el futuro estaba prácticamente garantizado. Y en cuanto a Karen, la hija del presidente Ritsuki, su potencial era aún mayor. Tenía una oportunidad real de convertirse en campeona. Giovanni sintió que era necesario aprovechar esta oportunidad para reclutarlos también al equipo Rocket. Revelarles su verdadero rostro también era una forma de demostrarles sinceridad. A Giovanni no le preocupaba que Karen o Will revelaran este secreto. Dejando a un lado que Stephen estuviera con ellos mismos seguían siendo fugitivos. Aunque llevaban máscaras. Tal como Stephen predijo, cuando Giovanni regresó con su verdadera apariencia, toda la sala quedó atónita. Entre ellos, Will saltó hacia atrás, aterrizó de espaldas y señaló a Giovanni mientras tartamudeaba. Tío Giovanni. Tú. Giovanni sonrió y dijo, no te sorprendas tanto, Will Ken. Invertí en Stephen Kun y en ti en ese entonces para este preciso momento. Para ser sincero, yo también estoy un poco sorprendido. Originalmente planeaba esperar hasta después de esta operación en Alola para ir a Johto y revelarte mi identidad. También iba a llevarlos a Kanto. Pero reunirnos aquí funciona igual de bien, ¿no? De ahora en adelante, tú y esta joven seguirán a Stephen Kun y contribuirán al equipo Rocket. La sorpresa en el rostro de Karen no fue menor que la de Will. Will le había dicho que la financiación de la investigación de Stephen, así como los gastos de manutención y las actividades de los tres, provenían de Giovanni. Will incluso sospechaba que Stephen podría ser hijo ilegítimo de Giovanni. Sin embargo, Karen no era tan chismosa como Will. Simplemente creía que Giovanni debía apreciar las habilidades de Stephen y había decidido patrocinarlo. Sin embargo, nunca imaginó que el líder del gimnasio de Viridian, reconocido como el más fuerte de la liga, se convertiría en el líder del equipo Rocket. Usaste a Stephen. Gritó Karen con frialdad. No use palabras tan duras, señorita Karen, dijo Giovanni riendo. Sin mí, ¿de dónde habría sacado Stephen Kun la financiación? ¿Cómo pudo crear tantos inventos innovadores? Debería agradecerme por descubrir su talento. Pero acabas de intentar matarlo. Karen señaló al Nidoken de Giovanni, todavía furiosa. Karen, ya es suficiente, dijo Stephen mientras tomaba la mano de Karen. Tiene razón. Sin su financiación, no habría podido crear esas cosas, ni había podido sacarte de ahí.
Karen, que ardía de ira, sintió como si le hubieran echado encima un balde de agua fría. Sus ojos se enrojecieron un poco y fingió regañar con frustración. No puedes ser tan bondadoso. Si no, sufrirás grandes pérdidas, ¿entiendes? Al oír esto, no solo los demás, sino incluso Willy y Giovanni no pudieron evitar quedarse atónitos. Desde que conocían a Stephen, aunque no había hecho nada realmente atroz, la palabra blandengue nunca se había asociado con él. Giovanni entonces anunció delante de todos. A partir de ahora, Stephen será el jefe de la rama Alola del equipo Rocket, así como el presidente de la Fundación Aether. ¿Entendido? Sí, señor. Todos los miembros del equipo Rocket, incluidos Petrel y Proton, respondieron al unísono. Como líderes del equipo, Petrel y Proton estaban naturalmente insatisfechos con que a un recién llegado como Stephen se le otorgara tanta autoridad tan rápidamente. Sin embargo, incluso alguien como Petrel, quien provenía de un entorno delincuente y tenía dificultades académicas, conocía la importancia de la MT. Era imposible que lograra una contribución tan monumental al equipo Rocket en vida. Entonces, ¿qué podían hacer? Mantener la boca cerrada. Espere, señor Giovanni, esto no es lo que acordamos. Fava se quedó atónito. ¿No era el acuerdo que, tras la toma de control de la Fundación Aether por parte del equipo Rocket, él se convertiría en presidente? ¿Qué sería ahora? ¿Seguiría siendo solo el administrador? Sakaki miró de reojo a Fava. ¿Alguno de ustedes le prometió algo? Proton dio un paso adelante rápidamente y dijo, disculpas, jefe. Le prometí que si nos ayudaba a tomar el control de la Fundación Aether, podría lograrlo. La expresión de Giovanni se ensombreció. ¿Por qué no he oído hablar de este acuerdo? Proton bajó la cabeza y admitió su error. Mis disculpas, jefe. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Quedas degradado a un miembro más del equipo. Empieza desde abajo. Stephen, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena, sintió como si le recordara su vida pasada, una llena de trabajo y servidumbre. En esta situación, Proton estaba claramente obligado a asumir la responsabilidad por el jefe. Por supuesto, salvo sorpresas, no tardaría en recuperar su puesto de capitán. Esta reprimenda pública no fue más que la forma en que Giovanni buscaba salvar las apariencias. En cuanto a Fava, siendo el veterano corporativo que era, lo comprendió naturalmente. En ese momento, solo podía tragarse su frustración, para no arriesgarse a perder incluso su puesto actual. Señor Giovanni, hay algo que me gustaría ver. Espero que la mosca o no, me refiero a Fava, pueda mostrarme el camino, dijo Stephen de repente. Jaja, Stephen-kun, no te enfades. No quise ocultártelo. Llámame tío, ¿de acuerdo? Señor Fava, tenga la amabilidad de guiarme. Bajo las órdenes de Giovanni, Fava se acercó a Stephen a regañadientes. ¿Cuáles son sus órdenes, presidente? Cuando pronunció la palabra presidente, se pudo oír el apretón de dientes en la voz de Fava. Maldita sea. Ese puesto debería haber sido mío. Tipo. Duro. Stephen no se molestó en desperdiciar palabras y fue directo al grano. El rostro de Fava se ensombreció al instante. ¿Cómo sabe este mocoso sobre el tipo, nulo? Date prisa. Presionó Stephen al ver a Fava paralizada. Fava miró a Lusamine, quien había sido sujetada, y pensó que probablemente no sobreviviría el día de todos modos. Si este asunto se revelaba, no habría mucha diferencia. Con ese pensamiento, se sintió un poco más tranquilo, le hizo un gesto a Stephen para que lo siguiera y lo condujo al departamento de investigación en el sótano 2. Karen y Will se unieron a Stephen en el ascensor. Stephen, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Preguntó Will, arrugando sus mejillas regordetas por la preocupación. ¿Qué haremos? Haremos lo que tengamos que hacer, respondió Stephen con una pregunta propia. ¿No éramos ya fugitivos? Fava casi tropezó con esas palabras. ¿Fugitivos? ¿Qué quiere decir con eso? No se preocupen, tranquilizó Stephen a sus dos compañeros ansiosos. Solo tenemos que seguir fortaleciéndonos. Aunque el mundo Pokémon y el mundo de One Piece eran muy diferentes, tenían una cosa en común: los más fuertes eran respetados por encima de todo. Los mejores ejemplos de esto fueron Lance y Price del manga. A pesar de todos los problemas que causaron, la liga los trajo de vuelta como campeones y líderes de gimnasio. ¿Por qué? Simplemente porque eran demasiado fuertes como para que sus acciones pasadas importaran. El ascensor llegó al sótano 2 y los cuatro caminaron hacia una sala de confinamiento. Tranquilos. Somos compañeros. No dejaré que nadie lastime a mis camaradas, dijo Stephen mientras se giraba hacia los otros dos antes de entrar en la habitación. Will se rascó la cabeza. Jeje tilde, me siento un poco raro oírte decir algo tan cursi. Karen se cruzó de brazos y giró la cara. No te precipites. ¿Quién sabe?
Quizás acabe protegiéndote, Sua. En ese momento, las puertas de la sala de confinamiento se abrieron, y un Pokémon que se encontraba dentro se enderezó inmediatamente, mirando a los intrusos con ojos llenos de hostilidad. No era otro que el tipo, Nuro. Chapter 89. Pokémon. Y Transmigrate Twice 89. ¿Qué es esto? Al ver al Pokémon que llevaba un casco que le ocultaba el rostro, los ojos de Will se abrieron en shock. Era la primera vez que se encontraba con un Pokémon con una estructura tan extraña. Karen compartió la misma expresión de asombro. La estructura corporal de esta criatura era como si se hubieran cosido piezas de varios organismos diferentes. Su cuerpo se parecía al de un mamífero, pero sus garras delanteras eran garras afiladas como las de un rapaz, y su cola parecía la de un pez. Este es tipo Nulo, un Pokémon artificial desarrollado por la Fundación Ether para combatir a los ultraentes. Aunque Lusamine ya había sido sometida, Faba todavía parecía un poco inquieto. Rugido. Justo cuando Faba terminó de explicar Type Null de repente dejó escapar un rugido desde el interior de su jaula, sobresaltándolo. Bueno, no fue sorprendente. Después de todo, Type Null había sido creado recientemente y Faba le había colocado a la fuerza una máscara para sellar su poder. Para colmo, había estado confinado en este sótano oscuro y lúgubre todo el día. No era de extrañar que la criatura no tuviera buena voluntad hacia sus captores. Cálmate, ordenó Stephen, haciéndole una seña a Will con la mirada. Will asintió, liberando su executor, que comenzó a usar hipnosis en tipo Nulo a través de la jaula. Bajo la máscara, los párpados de tipo Null se volvieron cada vez más pesados hasta que su cabeza se inclinó y se desplomó en el suelo, profundamente dormido. Stephen lanzó casualmente una bola de lujo, capturando tipo Nulo en su interior. Stephen, ¿es este tu nuevo compañero? Preguntó Will con curiosidad. No, es solo un sujeto de investigación para ayudar a Umbreon a superar sus límites. El entrenador más adecuado seguirá siendo ese chico inquieto. No tenía intención de añadir tipo Nulo a su equipo, ya que su función coincidía con la de su Umbreon. Tras su investigación, planeaba entregárselo a Gladion. Suelta a mi madre. Cuando Stephen y su grupo regresaron al primer piso con Faba, fueron recibidos por la imagen de Gladion sostenido en alto por su collar, luchando y gritando mientras Petrel lo sujetaba. No muy lejos, Lily se aferraba fuertemente a Lusamine, enterrando su rostro en el pecho de su madre, demasiado asustada para mirar hacia arriba. Cállate, mocoso. Ladró Petrel, asestando un fuerte golpe en la nuca de Gladion. Tú. El rostro de Lusamine palideció de ira. Sin embargo, al sentir a Lily temblar en sus brazos, no se atrevió a actuar precipitadamente, por miedo a provocar aún más al equipo cohete. Señor Giovanni, he cumplido la misión que me confió, dijo Faba, frotándose las manos con una sonrisa aduladora mientras se acercaba a Giovanni. Los ojos de Lusamine ardían de furia. El equipo Rocket era bastante despreciable, pero Faba, el traidor, era aún más merecedor de la muerte. Faba, notando la ira en los ojos de Lusamine, tragó saliva nerviosamente antes de continuar dirigiéndose a Giovanni. Señor Giovanni, ahora que Lusamine y su grupo han descubierto su verdadera identidad, mantenerlos con vida puede suponer un riesgo. Además, ya no tienen ningún valor para nosotros. Señor Faba. Es demasiado. Wike, normalmente de carácter afable, no pudo contenerse más al oír las palabras de Faba. Esto fue esencialmente una sentencia de muerte para Lusamine. Disculpe, señor Giovanni, tartamudeó Wike nerviosamente, dirigiéndose a Giovanni. La presidenta es la filántropa más conocida de la región de Alola y también conoce a la profesora Kukui. Sin ella como tapadera, las acciones del equipo Rocket hoy pronto quedarán expuestas. Aún la necesitas. Aunque Wike no quería ponerse del lado de estos criminales, su prioridad era proteger a Lusamine y su familia. Lo bueno es que su argumento tenía sentido. Si bien Alola aún no era parte de la Liga Pokémon, la Liga no se quedaría de brazos cruzados si el equipo Rocket se involucraba. Si Lusamine, la máxima autoridad de la Fundación Aether, desapareciera, las sospechas surgirían de inmediato. Incluso si Giovanni y Faba intentaran emular a antiguos conspiradores manteniendo su desaparición en secreto, ¿cuánto tiempo podrían ocultarlo? Es fácil de solucionar, sonrió Faba mientras sacaba una Pokéball y liberaba un Pokémon. Era un Ditto. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Ditto se tambaleó y se transformó en una réplica perfecta de Lusamine, bueno, excepto por sus característicos ojos pequeños y brillantes de Ditto. Bajo la mirada incrédula de Wike, Faba se retorció el bigote. Nos preparamos para esto con mucha antelación. En cuanto al presidente, o sea, las responsabilidades del expresidente, yo puedo con ellas.
Y si alguna vez es necesario que Lusamine haga una aparición pública, simplemente enviaremos a este pequeño en su lugar. Stephen no pudo evitar recordar un complot de su vida anterior. En Arabasta, Crocodile había usado una estratagema similar, haciendo que un subordinado con poderes de transformación se hiciera pasar por Cobra para engañar a la población. Nunca pensó que vería la misma estrategia desarrollarse en este mundo. Wicke cayó de rodillas desesperada. No había nada más que pudiera hacer. En ese momento, Stephen notó que Lily, con el rostro medio oculto en el abrazo de Lusamine, miraba en su dirección. Los labios de color rosa pálido se movieron levemente y Stephen leyó las palabras de la niña en su boca. Ayúdanos, hermano mayor. Para Lily, ese hermano mayor también debió verse obligado a unirse al equipo Rocket. Sin embargo, por el bien de sus compañeros, estuvo dispuesto a arriesgar su vida y convertirse en rehén. En Stephen, Lily vio un alma noble. En ese momento, Lily solo podía depositar todas sus esperanzas en él. Sayonara tilde presidenta Lusamine. En este punto, Faba ya había enviado su Alakazam, preparándose para asestar el golpe final a Lusamine. Por el bien de mi futuro, solo puedo sacrificarte. Lusamine cerró los ojos con desesperación. Y en este momento crítico y esperar. De repente Stephen habló. Al oír esto, Giovanni le hizo una señal a Nidoken con la mirada. Nidoken intervino en un instante, agarrando firmemente el brazo de Alakazam. Los ojos de Lusamine se abrieron de golpe y la atención de todos se centró en Stephen. Tío, esta mujer todavía tiene valor. Stephen levantó la mano y señaló a Lusamine. Oh. Giovanni arqueó una ceja, intrigado. Continúa. A partir de ahora, la Fundación Aether se convertirá en la división Alola del equipo Rocket, y aquí estableceremos Rainbow Rocket Corp. Pero no tengo experiencia en la gestión de una organización, y mucho menos de una empresa. Mientras hablaba, Stephen volvió la mirada hacia Lusamine. ¿Y ahora, no hay aquí a alguien perfecto para el puesto? Exactamente. Exactamente. Antes de que Giovanni pudiera responder, Wicke, aunque no tenía parentesco de sangre con la familia de Lusamine, pero era lo más cercano posible, asintió fervientemente. La presidenta Lusamine sería de gran ayuda. Es una emprendedora legendaria que ganó el premio a la mujer influyente de Alola durante 9 años consecutivos y, sin ayuda de nadie, convirtió la Fundación Aether en lo que es hoy. Mientras decía esto, Wicke lanzó una mirada agradecida a Stephen. ¡Qué buen joven! Debió decir esto por Lusamine y su familia. Callarse la boca. Faba la detuvo apresuradamente, exclamando ansiosamente. Señor Giovanni, estoy a la altura. Llevo muchos años trabajando aquí. Conozco todo sobre el funcionamiento de este lugar como la palma de mi mano. No hace falta nadie más. Faba lo sabía muy bien. Si Lusamine sobrevivía hoy, no habría forma de que lo perdonara. ¿Qué opinas, Stephen? Giovanni volvió su mirada hacia Stephen. ¿Cómo lo sabría? No soy Jesús. Stephen hizo una broma en su mente y luego respondió con calma. Tío, la traición ocurre 0 veces o innumerables veces. El rostro de Faba se puso pálido de muerte en el acto. El significado de Stephen era claro. Señalaba directamente a Faba y decía, no confío en este tipo. Chapter 90. Pokémon. Y Transmigrate Tuice 90. Esto, sí tiene algo de sentido. Petrel, que sostenía de Gladion como un polluelo en su mano izquierda, acarició el pequeño bigote de su barbilla y asintió en acuerdo con las palabras de Stephen. De hecho, si Fabra pudo traicionar a su antiguo jefe, Lusamine, hoy por el bien del poder y el estatus, entonces mañana, fácilmente podría traicionar al equipo Rocket por una facción más fuerte que ofrezca mayores recompensas. En cualquier organización o mundo, el término traidor es universalmente despreciado. Jefe, ¿deberíamos eliminar a este tipo? Proton, el futuro más despiadado de los 4 ejecutivos del equipo Rocket, sugirió fríamente. Faba se quedó completamente estupefacto. ¿Qué? ¿Cómo llegó la situación a este punto? ¿No era él quien acababa de ayudar al equipo Rocket a asegurar la Fundación Aether, un gran logro? ¿Cómo fue que de repente las cosas escalaron al punto de querer matarlo? No digas tonterías. Afortunadamente, la respuesta de Giovanni hizo que Faba respirara aliviado. El Dr. Faba es clave para nuestro éxito en la conquista del paraíso Aether. Se prohíbe hablar de ello. ¿Comprendido? Al ver que su jefe imponía la ley, Proton no tuvo más remedio que dar marcha atrás a regañadientes. Tras pensarlo un momento, Giovanni finalmente tomó una decisión. Como tú, Stephen, no confías en el Dr. Faba, lo trasladaremos a Kanto. Te dejaremos a cargo de Lusamine. Al escuchar la decisión de Giovanni, Petrel liberó a Gladion. Mamá. Lily.
El futuro adolescente, un señor del borde, corrió hacia adelante y abrazó a su madre y a su hermana en un emotivo reencuentro. Era la viva imagen de la armonía familiar. Parecía que, al menos por ahora, la relación de esta familia no se había fracturado como sucedió durante la era de Ash. Wicket dejó escapar un largo suspiro de alivio. Pase lo que pase, les habían salvado la vida. Los 3 miembros de la familia de Lusamine miraron a Stephen con gratitud. Si no hubiera sido por la intervención de Stephen, tal vez. Mientras tanto, los sentimientos de Fava eran un lío enredado. ¿Dejando a Lola para ir a Kanto? ¿No significaría eso perder su base original de poder? Pero quedarse en Alola significaría soportar los interminables intentos de venganza de Lusamine. Seguir a Giovanni de regreso a Kanto era sin duda su única opción. Pero al pensarlo más, Fava se sintió aún más en conflicto. En comparación con su tiempo como subdirector de la Fundación Aether, este nuevo puesto no parecía ofrecer mucha mejora en términos de tratamiento. Entonces, está decidido. Stephen, te harás cargo de todo en la división Alola. Además, reemplaza a todos los empleados actuales de la Fundación Aether que estén al tanto de nuestra presencia con personal del equipo Rocket. Giovanni dio sus órdenes finales. Lusamine se mordió el labio con fuerza. Comprendía perfectamente que las acciones de Giovanni tenían como objetivo vigilar a su familia y a Stephen. Pero en una situación tan desesperada, mantener con vida a su familia ya era una bendición en medio de la desgracia. No se atrevía a esperar más. Todos, prepárense para la retirada. Proton agitó su mano y ordenó a los subordinados que se prepararan para regresar a Kanto. Naturalmente, entre ellos se encontraba Fava, que acababa de ser reclutado por Giovanni. Tío, ¿confías en ese tipo? Stephen miró la figura de Fava que se alejaba y le preguntó a Giovanni. Por supuesto que no, Giovanni era un líder competente, pero no tonto. A él no le importaba que los empleados cambiaran de lealtad, pero las acciones de Fava habían excedido por mucho los límites del cambio de trabajo. Pero ese tipo acaba de hacer una contribución importante. Tanto emocional como lógicamente, no puedo matarlo ahora. De lo contrario, dañaría la unidad del equipo. El razonamiento de Giovanni era sólido. No importa cuánto traicionó Fava a Lusamine, sin duda fue un importante colaborador del equipo Rocket en el momento. Giovanni no tenía una razón legítima para deshacerse de él de inmediato. ¿Mantenerlo bajo vigilancia? Stephen adivinó. Sí, monitoreó 24 horas al día, 7 días a la semana, dijo Giovanni entrecerrando los ojos. Incluso cuando esté en el baño cuidándose a sí mismo, tendré a alguien vigilándolo. Y ese tratamiento podría ser peor que quedarse con Lusamine. ¿Quieres matarlo? Podría asignarle una misión suicida en el futuro o buscar otra manera, sugirió Giovanni. No es necesario. No me traicionó ni a mí ni a mis compañeros. Por ahora, los sentimientos de Stephen hacia Fava eran simplemente desagradables, no lo suficiente como para justificar matarlo. Es como cuando Stephen siempre dice que se arrepiente de no haber matado a Momonosuke en su vida pasada, pero la mayoría de las veces, son solo palabrería. Después de todo, Nami y Robin, de quienes Momonosuke se aprovechó, no son las mujeres de Stephen. Ni siquiera a Luffy y a las propias mujeres les importa, así que Stephen nos molesta en meterse en asuntos ajenos. Pero si Momonosuke se atreviera a ponerle una mano encima a alguien como Karen Jeje, como mínimo, Stephen lo convertiría en un cerdo humano. La actitud de Stephen hacia Fava es la misma. Este tipo tampoco es nada bueno, pero mientras no se meta con Stephen directamente, Stephen nos molestará con él. Las personas a las que Fava traicionó son de Lusamine, no suyas. Y Lusamine no tiene ninguna relación especial con él, al menos no por ahora. Giovanni se pellizcó la barbilla y su mirada iba y venía entre Stephen y Lusamine, que sostenía a sus hijos. Parece que Fava todavía tiene algún valor y... 2 horas después. El sonido de las hélices de un gran avión de transporte resonó sobre la isla artificial de la Fundación Aether. Era un avión de transporte enorme que transportaba a un gran grupo de miembros del equipo Rocket, liderado por el propio Giovanni. A medida que el avión de transporte se alejaba cada vez más, desapareciendo finalmente en el horizonte, Lusamine y su familia finalmente respiraron aliviados. Aunque Giovanni dejó atrás a docenas de agentes del equipo Rocket y a un miembro de nivel capitán, Petrel, como sus ojos en la isla, al menos por ahora, la familia de Lusamine estaba completamente a salvo. La presión que se había estado acumulando en el corazón de Lily finalmente estalló en este momento. ¡Uah, uah, uah! Lusamine atrajo a su hija menor hacia sus brazos, con una mano la sostuvo cerca y con la otra acarició el cabello de Lily, que era del mismo color que el de ella. No llores, no llores. Mamá está aquí y mamá te protegerá.
Stephen miró ese tierno momento madre-hija y luego agitó su mano, gritándole a los agentes restantes del equipo Rocket que Giovanni dejó atrás. Todos, a sus puestos. De ahora en adelante, son empleados de la Fundación Ether. Cámbiense de ropa y a trabajar. Después de dar estas instrucciones, señaló a Wicke y agregó. Aparentemente, Lusamine seguirá siendo la presidenta de la Fundación Aether, mientras que la señorita Wicke será la nueva subdirectora. Si no entienden algo, pregúntenle. ¿Comprendido? Pocas personas respondieron a las palabras de Stephen. Después de todo, para estos operativos del equipo Rocket, ser liderados por un niño de 12 años era difícil de aceptar, incluso siendo fuerte. Petrel también se acarició el bigotito y fingió no oír. Quería ver cómo manejaba la situación este chico, y, siendo sinceros, a Petrel tampoco le hacía mucha gracia recibir órdenes de un chico como Stephen. Era la típica dinámica laboral. Empleados veteranos intimidando a los recién llegados. Pasaron 2 segundos y aún nadie respondía. De repente, Petrel sintió un dolor agudo en la espalda y exclamó antes de caer de bruces al suelo, comiendo tierra. Detrás de él estaba Karen, con el pie levantado. ¿Están todos mudos? Preguntó Karen con frialdad. Will se quedó paralizado un instante, pero al segundo siguiente, corrió hacia el agente del equipo Rocket más cercano y le dio una patada en la rodilla, haciéndole aullar de dolor. ¿Por qué la rodilla? Porque Will tenía las piernas cortas. Las acciones de Karen y Will fueron como encender una mecha. En un instante, los Pokémon del trío saltaron de sus Pokéballs. Bewear cabalgaba sobre un Arbok, alternando ganchos de izquierda y derecha, dejando la cara de la serpiente cubierta de sangre. María y Rose se aferraron a las perneras de un soldado del equipo Rocket, mientras María lanzaba lanzallamas. Un Breón agarró a un Fearow por la nuca con la pata izquierda, mientras que la pata derecha se cerró en un puño para asestarle 2 puñetazos directos a la cabeza. Maldito equipo Rocket. Estáis todos muertos. Will, que no había peleado con nadie en casi un año desde Visas, se volvió loco y pateó a un gruñón del equipo Rocket en un área muy sensible con todas sus fuerzas. Lusamine, Lily y Wicke quedaron completamente estupefactos. En cuanto a cierto chico nervioso y muere. Glayon corrió hacia Karen y empezó a patearle el trasero a Petrel repetidamente. Era evidente que no había olvidado la bofetada que Petrel le había dado antes.